Este contenido lo vamos a ir desarrollando paso por paso. Posiblemente nos quedemos hasta la representación de algoritmo. Veremos cuál va a ser el avance, cómo vamos a ir desarrollando nuestras tareas y cómo vamos a ir resolviendo los ejercicios. En la última parte, que es la representación de algoritmos, tenemos 3 ejercicios como para ir desarrollando paso a paso. Eso quiero decir que voy a solicitar de que enciendan su micrófono al azar, ¿ya? Y me van a ir diciendo: en el paso 1 se realiza esto, en el paso 2 se realiza esto. Así que por favor vayan verificando de que su micrófono esté conectado, no tengan problemas para al momento de que les tengan que pedir una notación, o tal vez le tengan que pedir una fórmula, o tal vez me tengan que describir el paso, ¿ya?, que se va a realizar. Eso por favor lo verifican. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones finitas. Está resaltado estos dos términos porque son primordiales para poder describir al algoritmo. Estas instrucciones finitas van a llevar a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Teníamos este esquema de programa al anterior, donde nos dice: voy a tener un conjunto de datos de entrada. Esas entradas van a ser procesados mediante un programa, que el programa son una serie de instrucciones, y voy a tener unos datos de salida, uno o varios datos de salida, ¿no? El algoritmo ingresa en este sector. Cuando yo tengo que realizar la programación de un algoritmo, el algoritmo es un diagrama, puede ser un pseudocódigo, puede ser pasos en lenguaje natural, cualquiera de estas herramientas que me van a permitir pasar a líneas de código en un determinado lenguaje de programación, y voy a poder ver la salida. Este algoritmo es independiente a cualquier lenguaje de programación, es genérico a cualquier lenguaje. Este algoritmo es la base para que nosotros podamos desarrollar los pasos secuenciales y finitos para poder resolver un problema. En la imagen podemos ver que está utilizando diagramas, se denomina esto diagramas de flujo, que nos van a permitir representar gráficamente la secuencia de pasos. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las características de este algoritmo? Primero, nos dice que el algoritmo es finito. Eso quiere decir que tiene un principio y va a tener un final. No puede existir un algoritmo que sea infinito. También, este algoritmo tiene que ser preciso. Debe tener instrucciones claras para poder resolverlos. Y no tiene que existir ambigüedades al momento de definirlos. También me dice: el algoritmo es definido. Es seguido más de una vez. Siempre se debe llegar al mismo resultado. No puede ser que con un dato ejecute correctamente el algoritmo y con otros datos de entrada ya no corre el algoritmo. Eso significa que el algoritmo no está bien definido. También, un algoritmo tiene que ser legible. Eso quiere decir que cualquier persona que está en nuestra área puede ser capaz de comprenderlo. No tiene que tener gráficos ni tiene que tener operaciones que sean que estén mal definidas o que no tengan la secuencia precisa. ¿Bien? Son las 4 características que tiene que cumplir este algoritmo. Ahora, veremos las partes que contiene el algoritmo. Primero, debe tener entrada, y esos van a ser los datos que se le van a dar al algoritmo. También tiene un proceso,
y este me va a permitir realizar operaciones con los datos de entrada. Y va a tener una o varias salidas que va a ser el resultado que se va a obtener de las operaciones que nosotros hemos definido dentro del algoritmo. Aquí veremos un ejemplo. Yo tengo un rectángulo. Este rectángulo está definido por dos valores, que B puede ser la base y A puede ser la altura de este rectángulo. Quiero encontrar el área del rectángulo. Para encontrar el área del rectángulo tengo que multiplicar la base por la altura. Al realizar la multiplicación voy a tener un resultado. ¿Dónde va a estar el resultado? Dentro de mi variable área. Entonces voy a mostrar el resultado que contiene esta variable. Para definir nosotros el algoritmo, vamos a comenzar definiendo las entradas. En la entrada de este rectángulo estoy definiendo dos valores. Voy a colocar A es igual a la altura del rectángulo. B es igual a la base del rectángulo. Tiene que estar bien definido. E incluso tiene que estar definido las restricciones que cumplen estas dos variables. Por ejemplo, no existe ningún rectángulo que tenga como base o altura un valor negativo. Siempre los valores de la base y la altura tienen que ser mayor a 0. Tampoco tiene sentido que sea 0, ¿no? Entonces, la longitud tiene que ser mayor a 0. Ahora, ¿puede admitirme estos valores solo números enteros? ¿O también me puede admitir números reales? ¿Cuál sería su sugerencia para poder ver si es real o si es entero ese valor? Me lo colocan en el chat para ver qué creen ustedes, si solo puede ser entero o también puede tener números reales. Para recordarles, ¿no? Los números enteros son aquellos números positivos y negativos que no contienen parte decimal. Y los números reales son todos los números que están dentro de la recta real. Contiene a los números naturales, a los números enteros, a los números racionales, hasta ahí. No, a los irracionales más contiene, ¿no? Esa es la suma de los conjuntos de los reales. ¿Ya? Entonces aquí me dice que puede ser un número real. ¿Sí? Puede ser un número real porque puedo tener una base que sea 3.5 centímetros. O puedo tener una altura que sea 2.8 centímetros. ¿Ya? Entonces voy a definir eso. A y B tienen que ser mayor a 0 y pueden pertenecer a los reales. A y B. Entonces ya he definido aquí lo que es, qué es la variable A, qué representa la variable B y cuáles son las restricciones que tienen que cumplir estas dos variables. Esa sería mi entrada. En el proceso estoy colocando la fórmula. Esa fórmula me va a permitir determinar sin ambigüedades y de forma clara el resultado del área. Entonces sabemos matemáticamente que el área es la multiplicación de la base por la altura. El resultado de estos se va a almacenar en otra variable, que va a ser la variable área. Y voy a mostrar lo que contiene esa variable área. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que nosotros siempre hemos resuelto los ejercicios de matemática. Solo que ahora ya estamos reconociendo cuáles son valores de entrada, cuáles son restricciones que debe cumplir estos valores, cuál es la parte en la cual yo realizo el proceso y cuál es la salida que tengo que mostrar, ¿no? Estamos estructurando lo que nosotros ya conocemos. Ahora, puedo dar a estas variables un valor, por eso se denomina variables. Voy a dar el primer valor, por ejemplo, a A, el valor de 3,
y voy a dar al valor de b el número 4. Para encontrar el área me dice por fórmula que multiplique el valor de b por el valor de a. Voy a reemplazar, en vez de colocar b, coloco el valor 4. Y en vez de colocar a, voy a colocar el valor de 3. La multiplicación de estos dos datos me va a dar 12. Por lo tanto, la variable área va a tener un valor de 12. Muy bien. Ahora puedo hacer correr otra vez el algoritmo, pero ahora con otros valores. Entonces tiene que correrme igual, con el mismo procedimiento y tener el mismo resultado. Voy a colocar ahora el valor de 5 en la variable a y el valor de 6 en la variable b. Al realizar la multiplicación de estos dos datos, reemplazo, ¿no? En el valor de b coloco el valor de 6 y en vez de colocar a, coloco el valor de 5. Me va a dar aquí 6 por 5, 30. Eso va a ser el resultado que tiene la variable área. Esa es la forma en la que nosotros hacemos correr estos algoritmos dando diferentes resultados. O diré, diferentes entradas. Cuando yo doy diferentes entradas, el resultado tiene que ser exactamente lo que define el algoritmo. Si por ejemplo me sale aquí un área 35, pues algo está pasando. Porque la multiplicación de 6 por 5 es 30. Y no debería salirme 35 en el programa, ¿no? Existe un error. Hasta aquí daremos una pequeña pausa. Se ha podido comprender este ejercicio que hemos realizado. Leer este algoritmo sin ningún problema, ¿no? Cumpliendo estos 4 pasos, vamos a definir este algoritmo natural. Se denomina algoritmo natural porque vamos a realizarlo en forma verbal. Este algoritmo tiene que ser claro. No puede existir indicaciones que no se comprendan o fórmulas que estén mal definidas o tal vez utilización de datos que no corresponden, ¿ya? Mi primer paso va a ser el inicio. El segundo paso va a ser ingresar los lados de un rectángulo. Hemos definido dos lados, A como la altura y B como la base. El paso 3, voy a leer los valores A y B. Hemos puesto para nuestro ejercicio valores arbitrarios, ¿no? Dijimos el valor de A va a ser 5 y el valor de B va a ser 6. ¿Cómo obtengo el área? En este paso, que sería mi proceso, voy a colocar la fórmula. Esto no puede estar en forma específica, ¿no? No puedo colocar multiplicar 6 por 5. No, tiene que estar en forma genérica. Por eso se utilizan estos dos valores de A y de B. Y el quinto paso me dice mostrar el área de un rectángulo. Esta área va a estar el resultado en la variable área, que es esto. Y colocamos fin porque hemos terminado. Con ese mismo análisis vamos a resolver los 3 ejercicios. Primero voy a identificar cuáles van a ser las entradas y tal vez las restricciones que cumplen esas entradas. Después vamos a analizar cuál es el proceso que tiene que seguir para resolver el ejercicio y finalmente voy a identificar cuál es la salida. Después de identificar estos 3 casos, nos vamos a pasar a realizar el algoritmo. En este algoritmo voy a colocar esta secuencia de pasos finitas que van a comenzar en inicio y me va a ir describiendo paso a paso, como si fuera una receta de cocina, todo lo que yo tengo que realizar para resolver ese ejercicio. Y vamos a concluir con fin, ¿ya? Nos iremos entonces a ver los ejercicios. El primero me dice, tengo que calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El segundo, tengo que calcular
el promedio anual de un estudiante en un sistema bimestral. Eso quiere decir que tiene la gestión 4 bimestres. Y el tercero va a ser los pasos para poder preparar un café. Estos algoritmos son de dos diferentes tipos. El primero sería un algoritmo, ¿cómo se denomina esto? Matemático, ¿no? Y el segundo algoritmo ya es un algoritmo, es algo que no está definido por fórmulas, pero nosotros ya tenemos igual la secuencia lógica de cómo preparar un café. Ahorita se me fue el término preciso. Son algoritmos, veremos si se me viene ahorita a la memoria. No se me viene la denominación exacta de los tipos de algoritmos, ¿ya? Pero nos iremos a resolver. Mientras tanto, yo creo que se me va a venir el término exacto. El primer ejercicio. Voy a colocarlo aquí. Lo colocaremos un poquito más grande. Y vamos a ir a definir primero la entrada. Después voy a definir el proceso. Después voy a definir la salida. Y por último vamos a definir el algoritmo natural. Esa va a ser la forma en la cual vamos a resolver. Listo. Veremos ahora a quién le toca. Voy a ir preguntando. A ver, vámonos por Canasa Tintaya. Aquí no puedo verlo exacto. No sé si es Andy. Si nos puedes habilitar por favor tu micrófono, Canasa. Licenciada. Buenos días, ¿cómo estás, Abigail? Por favor, si nos puedes decir cuáles serían las entradas de este triángulo rectángulo. Tú me das los nombres de las variables, ¿no? ¿Cómo está haber definido un triángulo rectángulo? Aquí debe tener una variable. La A. Ya, a eso le pondremos A. Entonces, aquí voy a colocar agregar texto. Aquí va a ser A. Muy bien. Colocaremos a otra persona para que me diga la otra variable. Y va a ser esto. Ya. A ver, vámonos a Conde Maquera. Conde, por favor, esta variable, ¿cómo la llamamos? Usted está poniendo todos los catetos, ¿verdad? Sí. Pero no se pone el ángulo de 90 grados, ¿verdad? No, porque nos está definiendo, y eso incluso la hipotenusa va a ser calculada, ¿no? En el proceso, pero lo estoy definiendo porque va a ser una variable que vamos a utilizar. Y que, a ver, aquí vamos a ir recordando. Para poder calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo tenemos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? C2 es igual a A2 más B2. Pitágoras. Ah, muy bien. Es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Y aquí ya no hay A, ¿no ven? Puede ser genéricos. Tal vez nos hemos aprendido de memoria y decimos C al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Tal vez han aprendido así. Pero genéricamente tenemos que saber la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano, por favor, si quiere participar? Les cuento que con la cantidad de estudiantes que somos,
se me hace un poco difícil detectar, digamos, fácilmente quién levanta la mano. Me aparece y desaparece rápidamente. Así que si levantan la mano, les voy a dar la palabra y hablando más, ¿ya? Entonces aquí estábamos diciendo las restricciones. Veremos las restricciones. Puede ser mi cateto opuesto negativo, o puede ser mi cateto adyacente negativo, o la hipotenusa podría ser negativo. Villegas. Licenciada, yo pienso que no, porque en un principio dijo que ningún área puede ser negativa. Muy bien. Aquí no quiero calcular el área, ¿no? Pero tampoco ninguna dimensión en realidad es negativo. Si por ejemplo yo quiero encontrar el perímetro de un cuadrado, sé que los lados de un cuadrado nunca van a ser negativos. Muy bien, entonces colocaremos aquí, el cateto opuesto tiene que ser mayor a 0. El cateto adyacente tiene que ser mayor a 0 y la hipotenusa tiene que ser mayor a 0. Ya hemos puesto ahí nuestras restricciones. ¿Alguna restricción más que tengamos aquí? Pondremos. Puede ser números enteros o pueden ser también números reales. Eso quiere decir que tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente y la hipotenusa pueden darme como resultados con punto decimal. Vámonos ahora al proceso. Ya hemos terminado hasta aquí la definición de nuestras variables y también las restricciones. El proceso va a ser el cálculo de la hipotenusa y nos dijeron la fórmula, ¿no? La hipotenusa, que está determinado de nosotros con h va a ser igual a la raíz cuadrada de, a ver, alguien que nos diga, Mamani, Jalja, por favor, si nos puedes decir lo que contiene dentro de la raíz. Está bien, licenciada. A al cuadrado. No o tenemos cateto opuesto. Muy bien. Cateto opuesto Cateto opuesto, CO al cuadrado, al cuadrado. más Cateto adyacente al cuadrado. cateto adyacente, CA al cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Ahora vámonos a la salida. ¿Cuál sería nuestra salida? ¿Dónde va a estar nuestro resultado? Merlo. ¿En dónde se va a ubicar nuestro resultado? En el valor de la hipotenusa. En el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es el valor? A ver, ¿dónde está la variable? ¿Cómo lo hemos denominado a la variable? H. H. Entonces la salida va a estar en H. Y voy a colocar aquí mostrar H. Muy bien. Ahora vámonos al algoritmo natural. En el algoritmo natural tenemos pasos finitos. Entonces voy a colocar mi primer paso. El primer paso va a ser el inicio. El segundo paso, ¿qué tenemos que leer? ¿Cuáles van a ser los valores de entrada? Porque no voy a leer todas las variables. A ver, preguntaremos a Patsy, María. ¿Cuáles serían los valores que tengo que leer? Entonces colocamos aquí aplicar el teorema de Pitágoras, que va a ser igual a esto. Voy a copiarlo y aquí vamos a colocarlo. Veremos si me permite. No me permite. Entonces colocaremos otra vez nuestra fórmula. Me dice la hipotenusa va a ser igual. Hemos ingresado los datos, ya tenemos el resultado. Y aquí, ¿qué voy a colocar? ¿Qué tengo que mostrar? ¿Alguien que nos pueda decir cuál sería el dato? La hipotenusa. La variable H. Muy bien.
la hipotenusa, que es en la variable h. Y voy a colocar el último dato, fin. Muy bien, con eso hemos terminado nuestro algoritmo natural. Ya hemos identificado todas las entradas, hemos identificado las restricciones, hemos encontrado una fórmula para resolver el ejercicio, que sería el teorema de Pitágoras, y estamos identificando dónde va a estar la salida. Ya hemos implementado nuestro algoritmo natural, ahora lo haremos correr. Aquí voy a colocar. Haciendo correr, aquí lo pondremos. Correr el algoritmo. Colocaremos con un dato. Lo pondremos el cateto opuesto 3 y lo pondremos el cateto adyacente 5. Ya estamos aquí, ¿no? Me dice leer cateto opuesto y estoy colocando un valor arbitrario. Ese valor se denomina variable porque puede variar. Yo puedo hacer correr con valores 3 y 5 y puede haber otra persona que me haga correr con valores 7 y 9. Y puede haber otra persona que corra con 2.5 y el otro que sea con 1.3. ¿Ya? Entonces, cada persona puede tomar dos valores diferentes. Yo estoy colocando para esta corrida estos dos valores. Ya tenemos aquí el paso 2. Vámonos al paso 3. Dice aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicaremos. Para aplicar el teorema de Pitágoras vamos a irnos a la ecuación. La ecuación me dice que h es igual a la raíz cuadrada. Colocaremos aquí nuestro valor. En vez de colocar CO, voy a colocar su valor, que es 3. Entonces colocamos aquí 3. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Más el otro valor es CA. Entonces voy a colocar el valor de CA. CA tiene el valor de 5. Entonces colocaremos 5. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Muy bien, ya hemos reemplazado. Ahora realizaremos nuestro proceso. 3 al cuadrado es igual a 9. Más 5 al cuadrado es igual a... Aquí, cachito, no me permite. Aquí. Aquí la pondremos... Aquí. 9 va a ser el primero. Más 25. Ahora sí. Ya. La suma de los dos valores me va a dar igual a 25 más 9. ¿Cuánto me da como resultado? 20, 29, 34. Entonces colocaremos 34. Si alguien me ayuda con la calculadora y me lo saca, ¿cuánto es la raíz de 34? La raíz cuadrada. 5.8. 5.8. Ya, entonces colocaremos aquí 5.8. Muy bien. Ya hemos realizado, hemos aplicado. El tercer paso terminamos. Me dice mostrar h. h es igual a 5.8. Entonces voy a colocar aquí el tercer paso. h es igual a 5.8. Ya hemos mostrado y nos dice fin. ¿Ya? Entonces esa es la forma en la que nosotros realizamos todos los pasos secuenciales para resolver un ejercicio. En esta parte, ¿cuál va a ser el proceso que seguimos para obtener el promedio de estas notas? Patiño, a ver, díganos el primer proceso. Sumando las 4 notas y dividiéndolo entre 4. Muy bien, primero tenemos que sumar las notas. Entonces voy a colocar una variable para sumar. Voy a colocar esto S de suma. Va a ser igual, me dice N1 más N2, que sería la nota 2, más N3 más N4. Ya hemos sumado. Después me dice el promedio, que lo voy a llamar la variable P del promedio. ¿Ya? El promedio. ¿Cuál va a ser el proceso con las variables que estoy utilizando? A ver si nos puede ayudar ahora otro estudiante. Veremos a Vilca Mamani, Carla, a Beltrán. A ver, primero Beltrán preguntaremos.
ya que se ha brindado. Beltrán, ¿cuál sería el proceso? ¿Cómo calculo? Sería igual a suma más... Suma. No, suma dividido entre 4. Muy bien. S dividido entre 4, ¿no? S representa a nuestro suma. Ya está. Ya tenemos aquí identificado el proceso. Y aquí voy a colocar la salida. ¿Cuál de las variables sería mi salida? P. P, Muy bien. Promedio. P de promedio. Muy bien. Entonces voy a colocar mostrar P, que va a ser el promedio. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí mis entradas, que van a ser las 4. Aquí por favor voy a hacer una pequeña aclaración. He definido H como entrada, pero esta no es entrada, ¿no? Es una variable del proceso. Entonces lo voy a sacar de aquí de nuestras restricciones también. Ahí por favor, ¿ya? Solo tengo 2 entradas, que va a ser cateto opuesto y cateto adyacente. H lo he puesto, pero no estaría dentro de las entradas porque no es un dato que voy a pedir por teclado, ¿ya? Vámonos a continuar el ejercicio. Aquí vamos a colocar el algoritmo natural. El primer paso siempre va a ser nuestro inicio. Entonces colocamos aquí inicio. El segundo paso voy a colocar la lectura. Entonces voy a colocar leer las notas de cada bimestre. Y voy a definir aquí N1, N2, N3 y N4. Ya hemos leído ahí las 4 entradas. En el proceso que hemos realizado, primero hemos sumado las 4 notas. Voy a decir S va a ser igual a N1 más N2 más N3 más N4. Ese es el primer paso del proceso. El segundo, hemos obtenido el promedio. Digo P va a ser igual a S dividido entre 4. En la variable S ya está la suma de las 4 notas, ¿no? Y voy a colocar 5, mostrar y coloco P. Y colocaremos fin. Muy bien, ya tenemos ahí los datos. Haremos correr. Entonces voy a colocar haciendo correr el algoritmo. Me dice, voy a leer 4 notas. N1 pondremos que el primer bimestre se ha sacado 70. El segundo bimestre se ha sacado 56. El tercer bimestre, N3, se ha sacado 80. Y el cuarto bimestre, que sería N4, ha sacado 70. Ya tengo ahí las 4 notas de cada bimestre. Vámonos al paso 3. Me dice, en la variable S va a colocar la suma de los 4. Entonces voy a colocar S va a ser igual a N1 más N2 más N3 más N4. Y reemplazo. N1 es 70 más N2 es 56 más N3 que es 80 y más el último que es 70. ¿Cuánto sería la nota? Si ahí nos pueden ayudar los que están agarrando una calculadora o su celular. 276. ¿Cuánto sería, perdón? 276. 276. 276. Muy bien, ahora me dice el cuarto paso. P va a ser igual a S dividido entre 4. Reemplazo. El valor de S es 276 dividido entre 4. ¿Cuánto me da? 69. 69. Entonces, esa es su nota de promedio anual de este estudiante, ¿no? Entonces, ya hemos hecho correr con ese ejercicio. Entonces, exactamente siempre me tiene que dar ese proceso porque no puede existir errores en unos datos tan críticos. Imagínense que ustedes deberían tener una nota de 69, pero aparecieron con 60. ¿Qué ha sucedido? Han reprobado, ¿no ven? Entonces es primordial tener exactitud en esta información.
Aquí me dice ha aprobado. Muy bien, sí, ha aprobado. Entonces podríamos colocar tal vez una restricción, ¿no? Si la nota es mayor a 61, ha aprobado la materia. En otro caso, reprobó la materia, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver esto que se denominan condiciones. Ahorita estamos con algoritmos básicos que nos están permitiendo estructurar todos los pasos para poder tener ya un algoritmo natural. Vámonos al último ejercicio. En el último ejercicio, que es la preparación de un café, vamos a colocar nuestras entradas. Vamos a tratar de realizar nuestras entradas. ¿Cuáles serían nuestras entradas? ¿Qué necesitamos para preparar el café? Agua, Agua, muy bien. azúcar, café, Agua, azúcar, café. café. Muy bien, Caldera. muy bien. Entonces aquí voy a colocar. En realidad la caldera, o si no una caldera eléctrica, ya no sería un dato de entrada, sino sería una herramienta, ¿no? Porque vamos a utilizar esa herramienta para procesar, digamos, una de las entradas, ¿ya? Entonces eso sí sería una entrada porque son primordiales. Ahora sí nos iremos a nuestro proceso. Aquí lo realizaremos directo en algoritmo natural, porque no tenemos una fórmula, ¿no? Natural. Ya. En el algoritmo natural, ¿cuál sería nuestro primer paso? El inicio. El segundo paso, ¿cuál sería? La preparación. La preparación, muy bien, pero tiene una secuencia, ¿no? Tengo que colocarlo como receta de cocina. Tienen que decirme exactamente cuáles son los pasos para llegar a ese objetivo final, que es mi taza de café. Hacer el Muy bien, hacer hervir el agua. Calentar el agua. Hacer hervir el agua. Hervir el agua. Muy bien. Ya hemos hecho hervir el agua. El tercer paso. Ya tenemos hervir el agua. Poner el Poner café en una café. taza. Muy bien. Voy a colocar añadir café y Y azúcar. Y azúcar. Azúcar a gusto a una taza. ¿Ya? El cuarto paso. Ya tengo, Vaciar el agua caliente. ya voy a colocar añadir el agua caliente. Ya tengo café, ya tengo azúcar, ya tengo agua. El quinto paso. Batir. Batir. Vamos a colocar remover. Remover los productos. Listo. El sexto paso ya sería servirnos el café. Tomárnoslo. Muy bien, puedo colocar aquí servir el café. Servirnos o tomar el café. Y colocamos fin. Listo. Entonces esto ha sido más fácil poderlo plasmar en un algoritmo natural porque ya no tiene una fórmula, sino va a haber un proceso y es más comprensible definirlo de esta manera. Ya hemos terminado con los 3 ejercicios. ¿Han podido comprenderlos? ¿Ha quedado alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Licenciada, el tercer ejercicio se queda ahí porque no tenemos variables, ¿verdad? Sí, se queda ahí porque no tenemos variables. Esto ya no es un algoritmo de procesamiento de cálculos, ¿no? Porque no hay un proceso de cálculos. Entonces aquí simplemente ya es de forma descriptiva los pasos, como si fuera una receta de cocina. Por eso les decía, tiene que ser específico, tiene que ser preciso y claro para poder realizar, ¿no? Digamos que yo dejo a mi hijita, que tiene 10 años ahorita, y le digo, me sigues este algoritmo para poderme preparar tu desayuno, tu taza de café. Entonces ella va a ver y me va a decir, primero tengo que hacer hervir el agua. Me irá y colocará agua en la caldera y lo hará correr. Mi segundo paso, tengo que añadir café y azúcar a lo que a mí me gusta en una taza.
Mi tercer o mi cuarto paso, voy a agregar el agua caliente que ya he hervido. El quinto paso, voy a remover. El sexto paso ya está preparado para servirme, ¿ya? Entonces, como es una secuencia de pasos, no tiene que existir errores, porque puede causar, ¿qué tal si yo le digo a mi hija, colócame el agua en la taza y no coloco este segundo paso que es primordial, hacer hervir el agua? No vas a ver que el agua tiene que estar hervida para poder consumir caliente un café, ¿no? Entonces, estos pasos tienen que ser de forma descriptiva para que pueda cualquier persona verlo y realizarlo de forma precisa, ¿ya? No se nos puede pasar un paso, no podemos omitirlo, no podemos también agregar más pasos que sean innecesarios. Tiene que ser corto, entendible, comprensible, legible, todos los términos que ustedes puedan agregarle para que puedan desarrollar esta secuencia de pasos de forma exacta para conseguir un objetivo, que en el último caso es preparar una taza de café, ¿ya? Los algoritmos que tienen un proceso matemático son algoritmos cuantitativos y los algoritmos que no tienen esos procesos matemáticos son algoritmos cualitativos. Ahí se me había ido el término. Pero muchas gracias, José, para aclararnos esta situación de los tipos de algoritmos que tenemos y cómo podemos nosotros definirlos. Una clase, digamos, de prueba. Ya para las siguientes voy a tratar de ir registrando todas las participaciones porque tenemos un puntaje que lo hemos definido de ejercicios y participación. Entonces podemos ir agregando ahí ese puntaje, ¿ya? Muy buenos días a todos, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes.